Buenas noches, estamos en Odisea Argentina, hoy de vuelta con Carlos. Carlos, Bueno, semanas movidas, todas las semanas son movidas en la Argentina. ¿sí? Estas han sido especialmente movidas. Se ha frustrado una negociación bastante folclórica, ¿Sí? la que tuvo lugar la semana pasada en Nueva York por la discusión del default y ver la posibilidad de comprarle al fondo Elliott, a Paul Singer, su reclamo. Da la impresión de que los banqueros se hubieran quedado negociando por los bares de Nueva York ahora, porque siguen habiendo versiones de que se está por llegar a un acuerdo todos los días. Los bancos extranjeros. Los bancos extranjeros, a los bancos locales, sobre todo a Brito, se lo hizo volver con el caballo blanco acá a la Argentina. Lo devolvieron ahí a alguna plaza seguramente. Y empieza a haber una incógnita, que es la incógnita central, me parece, en este momento, para los que estamos mirando de cerca esto, que es cuál sería la lógica de una negociación. En un momento donde el gobierno, sobre todo Kicillof, ha dicho con mucha insistencia algo que es decisivo para entender el problema, que es: yo no pago más de 300 millones de dólares. Así es. Contra 1.400, que fue la última oferta de Singer. Serían los buitres cuidados. Precios cuidados, claro. Sí. Buitres justos. Buitres justos. Entonces, hay una diferencia de 1.000 millones de dólares que habría que entender por qué un banco compraría 1.400 para darse vuelta y que le paguen 300 o 400 y perder 1.000 millones de dólares en el camino. Esto es lo que hace que uno tienda a pensar que no hay negociación. Salvo que al banco no le interese perder esa plata porque obtiene un beneficio superior de la compra misma de la deuda o de la creencia de Singer, que es la posibilidad de él, ahora acreedor de la Argentina, decirle a Griesa: vuelva a poner stay, de tal manera que la Argentina me pueda pagar los otros bonos, los bonos reestructurados, que son los que me interesan. Ahora, eso supone pensar, no sé cómo lo ves vos, Bueno, que esa cartera de bonos es gigantesca para justificar esta pérdida. Tiene que ser muy, muy grande y hay que tenerla ya, porque si uno sale a comprar hoy los bonos con la idea de hacer el doble negocio de comprar bonos y que después suban y aparte pedirle el stay a Griesa, Sí. con la información privilegiada, bueno, en el proceso de salir a comprar los bonos el precio subió antes de que Griesa... Ahora, pueden estar jugando otros factores, ¿no? Que pueden eventualmente facilitar un acuerdo o no. Digamos, yo creo que un acuerdo se ve muy difícil. A ver, ¿cuáles son esos factores? Te voy a hablar de los que lo dificultan y Sí. los que lo favorecen. Los que lo dificultan es: uno puede llegar a un acuerdo con Singer, pero es muy difícil que ese acuerdo pueda hacerse extensivo a los que tienen la misma deuda en situación de default de la Argentina y que todavía no han litigado y que eventualmente podrían tener un fallo el mes que viene, el otro mes, y que es una fantasía pensar que Griesa podría armar un negocio, porque no es su rol, en el cual asegurase que les despeje el problema de los llamados Me Too's, los que tienen también deuda. Bueno, Es decir, los que tienen bonos Sí. como los que tiene Singer, pero no fueron a juicio. Así es. Pero tienen ahora los derechos que tiene Singer, presumiblemente. Porque están en la misma situación. El otro problema es el que vos mencionás. Es, digamos, si alguien fuera a comprarle hoy la deuda a Paul Singer, se la tendría que comprar a un valor que aparentemente no es el que Cristina y Kicillof están dispuestos a reconocer en algún momento, cuando eventualmente venza la cláusula Rufo, aunque... Vos decís aparentemente, ¿por qué? Porque suponés que hay un momento en que lo van a reconocer, como sucedió con el daño ambiental de YPF, por ejemplo. Bueno, no sabemos porque... Es decir, que van a cambiar y al final van a pagar más de lo que dicen que están dispuestos a pagar. No sabemos. Ahora, cuando Argentina finalmente no llegó a un arreglo, ni en forma directa ni a través de terceros, evitando el default, se ha creado una situación de sospecha sobre
los motivos de ese no arreglo. Sí. Uno puede ser simbólico, moral, político, de no pagarle a los buitres. Otro puede ser la cláusula Rufo. Pueden entremezclarse, puede que Kicillof no quiera firmar y tenga miedo de la cláusula Rufo, puede que Cristina quiera mantener las banderas simbólicas del no pago a los buitres. Entonces tenemos algunos motivos que dificultan la llegada, digamos, el llegar a un acuerdo en este momento. Ahora, podría pasar que haya otros factores que hagan que las partes se acerquen. La más importante es que, estando Argentina ahora en default, hay un riesgo muy grande de que los bonos reestructurados, los del canje de 2005 y 2010, sean acelerados. Es decir, que bonistas que tienen esos bonos, que ahora están en default selectivo, esos están en default, Argentina está en default selectivo, acreedores que tienen esos bonos, digan, bueno, este bono ahora está... Me lo paga ahora. Me lo paga ahora. Lo que me iba a pagar... Bueno, en el caso de los bonos par, que eran bonos al 2038 con un cupón de interés muy bajo del 2,5%... Es un gran negocio cobrarlo ahora. Es un gran negocio cobrarlo ahora porque cobraría 100, algo que estuvieron comprando por debajo de 50, correcto, seguramente. Entonces, existe el riesgo de la aceleración. ¿Alguien ya planteó esa posibilidad? Hay fondos que... ¿Alguien lo está haciendo? No me caben dudas de que hay muchos inversores que estuvieron tomando posiciones especulando con esa aceleración. Ajá. Entonces, ante ese riesgo de aceleración, la posición de Paul Singer puede estar cambiando. Porque si Argentina finalmente ve su deuda acelerada y en default, finalmente, el día que Argentina haga un canje, está claro que lo va a hacer por bonos de legislación local, que no van a tener ninguna dificultad para ser pagados a sus Singer tenedores. vuelve a la cola. Y vuelve a la cola, sigue teniendo un fallo que no es reestructurado en ese canje, pero eventualmente tiene muchas más dificultades para ejecutar su sentencia. O sea, le cobraría al nieto de Máximo, una cosa así más o menos. Entonces, si el temor de Singer es la aceleración porque debilita su posición, podría tener un incentivo hoy a negociar a un precio aún más bajo que el que se estuvo manejando cuando los bancos locales... Menos de 1.400. Claro, en 1.400... Nosotros acá varias veces hablamos de información del fondo, Sí. Singer, del fondo Elliott, que es que, digamos, es un buitre también debilitado. ¿Por qué? Porque su posición más importante es en bonos argentinos. Sí. No estaba previsto los que les prestaron plata para comprar esos bonos, que iban a tener que esperar una década para cobrar. No estaba previsto que iban a tener que cobrar tampoco durante todo ese tiempo, pagando abogados, etc. Déjame O sea que que te hay agrego... un estímulo ahí, no de Singer, sino de sus clientes, de decir, bueno, ¿para cuándo? Vos pensás que por el camino hubo buitres que se cayeron. El canje de 2010, que lo impulsa el fondo Gramercy, a través de una oferta inversa por una reverse inquiry, digamos, eran tenedores de bonos argentinos en default, digamos, que estaban haciendo el mismo juego que Singer y que tiran la toalla en medio de la crisis y post-Lehman. Singer ahí le dijo a sus clientes, sigue siendo más conveniente litigar. Así es. Bueno, ahora esos clientes le dicen, escúcheme Singer, usted no me dejó entrar al 2010, me prometió que cobrábamos ahora con la sentencia. Es decir, la posición más firme, más fuerte de Singer era antes del default. Así es, porque su posición de fuerza se basaba en presionar a la Argentina para que pague y evite el default. Una vez que ha entrado en default, su posición se ha deteriorado y si Argentina finalmente ve que sus bonos se aceleran, va a estar mucho más débil aún, porque una aceleración de los bonos de Argentina no podría ser resuelta por este gobierno, pasaría ya el 2016. ¿Por qué no podría ser resuelta por este gobierno? Porque pensemos en el caso de los bonos par y de los bonistas que han estado tomando posición en esos bonos para cobrar 100. Axel Kicillof, que tuvo miedo de firmar el pago de una sentencia no voluntaria, sino obligatoria por el temor eventual a la cláusula Rufo, ¿cómo se sentiría ahora pagándole a alguien que tenía un bono al 2038 con un cupón de 2,5, lo que le va a pedir este bonista que va a ser, bueno, un bono corto con un cupón de 9 para que valga 100, porque, digamos, tengo un bono que está vencido y quiero algo que valga 100, tendría temor seguramente a estar violando la ley de administración financiera que exige que los canjes cumplan algunos requisitos de reducción en el valor presente de la deuda y esto va a ser un canje que aumentaría el valor presente de la deuda, sería un megacanje ampliado. Entonces, si los bonos se aceleran,
este va a ser un problema que no lo va a resolver este gobierno. Va a ser un problema que va a resolver otra administración. Perdón, me está llamando Axel, que cree que... Para explicarte que no tiene tanto miedo. Es así. Ahora, ¿qué consecuencias tiene este escenario que estás planteando, que es el de ya ir directamente a una aventura de default mucho más compleja y perdurable para la economía argentina? Bueno, yo creo que pone en marcha, primero, le quita a la Argentina la chance de tener esa transición política suave, financiada, con dólares financieros, que iban a ser provistos por la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, YPF, colocando bonos, el Banco Central endeudándose contra el Banco de Francia, y va a colocar al Banco Central en una posición de tener que reemplazar a esos dólares financieros por una restricción muy fuerte sobre las importaciones. Esto es lo que menos entienden los observadores. Digamos, cuando vos hablas con observadores extranjeros o con gente muy metida en la lógica económica, te dicen, pero entonces, ¿para qué hicieron todo lo que habían hecho? Digamos, no era que arreglaban con Repsol, le pagaban al Club de París, pagaban el CIADI, etcétera, ¿para qué? Para salir al mercado. Con 4 puntos, uno sabe con matemática elemental que con 2 puntos uno construye una recta. Teníamos 4 puntos. Teníamos el CIADI, Repsol, sí, Club de París, el INDEC. Sí. Hicimos una recta con 4 puntos, era una recta muy sólida, y de repente cayó el fallo que no toma la Suprema Corte de Justicia, lo pusimos en la misma recta, pero no caía en la recta. Era una curva que nos desviaba del camino sí, de los dólares financieros. O pensás de otra manera. Bueno. O pensás que todo eso lo hacían para evitar el default, es decir, para restarle a la Corte el argumento de que éramos defaulteadores seriales, sin pensar en el mercado. Puede ser. Y que una vez que la Corte, y, para ponerlo en los términos del gobierno, los Estados Unidos sí, nos defraudaron, ¿sabes qué hago? Defaulteo. Me dijiste, mirá la que te hago. Me dijiste que haga todo esto y encima me fallaste en contra. Y no me cumpliste. Sí. Mirá la que te hago. Ahora defaulteo, ¿sabes? Sí. ¿Ah? Bueno. Esto ya sucedió sí, en la alianza con Chávez. Es decir, los Kirchner se entregan en los brazos de Chávez no desde el comienzo, sí, sino después de que el fondo les rechazó aquel programa, en el año 2004 creo. Sí. Y el acuerdo con Irán también lo hacen, Cristina, movida por el despecho, porque Obama le había aplicado sanciones económicas en las votaciones del Fondo del Banco Mundial y del BID. Ahora, volvamos un poco a las consecuencias económicas. Si va a haber que reemplazar esos dólares financieros con dólares comerciales, eso implica dolor interno, porque no es que el gobierno va a lograr eso dejando flotar la moneda como hacen los países que no tienen inflación y que el tipo de cambio se mueve. O sea, lo que vos decís es, los dólares que no me van a entrar por YPF, Ciudad de Buenos Aires, Scioli, etcétera, necesito hacer un superávit de comercio con forceps. Me los tengo que ahorrar de dólares que le estoy pagando a los importadores. Economía de guerra con las importaciones. ¿Y el swap de China? ¿No nos viene a salvar de eso? Es muy difícil que se ponga en marcha, me da la sensación. Si se pusiera en marcha, un poquito ayudaría. Pero yo creo que entramos en esta dinámica. El swap de China quiere decir que parte de esas importaciones, las que vienen de China, las podría pagar con pesos. Sí, que como Argentina tiene un déficit de comercio de 6.000 millones de dólares con China... Claro, los chinos también me pueden pagar con renminbi la soja, así con lo cual no me sirvió de nada. Pero si vamos a tener que generar ese superávit de comercio a la fuerza, restringiendo las importaciones, bueno, eso implica un daño muy grande para el nivel de actividad. La economía se va a contraer mucho más, el desempleo va a ser más alto, la pobreza va a ser más alta, la popularidad del gobierno, después de que pase la espuma de la lucha contra los buitres, va a ser más baja, pero además el mercado probablemente sospeche de que no alcance todo esto y las expectativas de devaluación aumenten, por más que el gobierno va a tratar de evitarla. Aumenten y se adelanten. Las expectativas de devaluación. Y no importa tanto si van a devaluar o no, sino que importa que el mercado piensa que van a devaluar y entonces los exportadores dejan de liquidar. Que ya liquidan muy poco. Y entonces se pone en marcha un círculo vicioso. Que te conduce a otro enero. Que conduce a otro enero que no sabemos cuándo va a ser. Ahora, con independencia de esto, que es el comportamiento de la macroeconomía a partir de esta novedad, tenés problemas, a mi juicio, más acuciantes. ¿Qué va a hacer Scioli, que necesitaba 500 millones de dólares para atravesar la campaña más o menos sin sobresaltos? En vez de restringir las importaciones, porque él maneja una provincia, va a tener que restringir el gasto público. U otro impuestazo.
¿Cómo va a restringir el gasto público si ahora, para no irse con Massa, el intendente Insaurralde o el ex intendente Insaurralde, que parece que fuera el intendente de Lomas de Zamora, porque va él a negociar por Lomas de Zamora, el intendente de Lomas de Zamora, no sé si recordamos muy bien el apellido, Carazatorre se llama, lo va a ver a Scioli y le dice, mira, si no querés que me vaya con Massa, quiero policía, una escuela municipal de policía en Lomas de Zamora, y además que el hospital de Lomas de Zamora, que además se llama Oscar Allende, te lo voy a pasar a la provincia para que vos te hagas cargo de los sueldos. O sea, más gasto público. La campaña electoral de Scioli es más gasto público bonaerense. Igual que la campaña electoral de Macri va a ser más gasto público porteño. Y así la de todos. Sí. Digamos, es inconcebible que la Argentina descongela su política electoral para el año 2015 con una restricción al gasto. Me parece impensable. Lo que va a haber es un ajuste sobre el ahorro de la gente fenomenal. Y déjame agregarte otra cosa más, Carlos. Yo creo que los eventos recientes hacen que los inversores extranjeros, inclusive los inversores locales, los tenedores de pesos, los bonistas, tengan que recalcular a Cristina Kirchner. Había algunas certezas sobre Cristina, que paga las deudas, que se han vuelto ligeramente dudosas. Y Axel Kicillof, al que no le tembló el pulso para, entre comillas, defoltear el cupón de PBI cuando revisó las estadísticas de crecimiento, probablemente correctamente, pero en el idioma del mercado, digamos, un tipo duro con el mercado, ahora no le tembló el pulso para llevar a la Argentina un default, digamos, a todas luces peligrosísimo. Bueno, ¿qué va a hacer con el Bodén 15 el año que viene? ¿No? Vencen 6.000 millones de dólares de Bodén 15 que todos asumíamos que en este camino virtuoso... va a depositar virtuoso, en una cuenta del Banco Central, te va a decir, ya te lo pagué, y de paso se ahorra las reservas que se le irían pagando ese Bodén 15. Bueno, es decir... ¿Qué es lo que está pasando ahora, digamos? Finalmente depositan, pero eso siguen siendo reservas. Eso para los bonos afectados por Griesa. Sí. Pero para el Bodén 15, bueno, asumimos que lo va a pagar, pero sería lógico también pensar que ahora alguna gente esté más asustada acerca de lo que piensa el gobierno del mundo financiero, de los instrumentos financieros, de la deuda, porque había alguna idea formada de que Cristina Kirchner hacía muchas cosas para pagar la deuda y que cometía muchos errores en un escenario de aislamiento financiero para pagar la deuda. Es decir, sí, se quebró un prejuicio muy importante. Así es. Entonces, eso tiene consecuencias sobre la prima de riesgo país, sobre la inversión. Entonces, algunas de las cosas que la propia transición y el optimismo de la transición iba a generar empiezan a estar cuestionadas por el aumento en incertidumbre que genera el recálculo de todo, ¿no? Obviamente, si vamos a un acuerdo entre privados que permita salvar la situación por la que estamos atravesando, bueno, va a cambiar el escenario. Pero eso no está, por lo menos, entre los dispositivos que puede operar el gobierno. El gobierno ha decidido, como ha decidido siempre, digamos, desde otro punto de vista, es más Cristina que nunca. ¿En qué sentido? En estar muy afincada en una vieja creencia, que a mi juicio en el caso del kirchnerismo es inconmovible, que es la creencia o la tendencia a pensar en términos de un reduccionismo político extremo. Es decir, todo es política. Sí. Y acá no hay cuestiones técnicas, no hay relación con el mercado, no hay una relación con los acreedores, sino que el mundo y los poderosos se han confabulado, lo dice el ministro todo el tiempo, para destruir lo que tiene este modelo de esencial, que es una reestructuración de deuda que le permitió vivir con lo nuestro y vivir sin contaminarnos con el sistema financiero. Y como la decisión política del planeta ha sido esa, nosotros eso no lo vamos a permitir. Todo el resto de la ecuación me parece que es secundario. Es la idea de que todo se puede subordinar a la política, que la hemos visto en el terreno energético. Es decir, la idea de que también la ingeniería se puede subordinar a la política. Y creo que esta es la bandera bajo la cual va a navegar Cristina, mirando mucho más las encuestas que los mercados en los próximos meses, encontrándose al final del camino con una incógnita extraordinaria, que su bandera es una bandera populista. Pero este populismo destruye empleo. Entonces no me entra en la cabeza esa cuadratura del círculo, de cómo voy a hacer para hacer populismo discursivo y una política económica de ajuste, del peor ajuste, digamos, del ajuste sobre
la cantidad de empleo en materia económica concreta. Dos cosas. Y no sé si la ideología de Kicillof contempla mecanismos para saldar esta contradicción. Quería hablar de eso. Una cuestión es paradójica que un ministro como Kicillof, que debería intentar coordinar las soluciones desde el Estado, haya privatizado por completo una eventual solución del problema de la deuda. Es un problema entre privados, ¿no? Entonces, un marxista de Chicago... renunció el Estado a algo muy importante. Muy importante. La segunda es que, como hemos visto en otras etapas del kirchnerismo, lo que va a intentar hacer ahora el gobierno es, en vez de resolver el problema del default, es ir por los paliativos, como ha hecho en muchos campos de la economía con los subsidios. Bueno, ya lo vimos el otro día, digamos. Al día siguiente del anuncio del default, gran aumento de sueldo, de jubilaciones y todo lo otro, que es activar por el gasto público. Entonces vamos a ver más gasto público en un contexto... ¿Cómo está el gasto público hoy en la Argentina? El gasto público en los primeros 5 meses del año creció 41% interanual. En el segundo semestre va a seguir creciendo ese ritmo, pero que crezca ese ritmo en el segundo semestre es un aumento muy grande contra el primer semestre, porque el año pasado, en la segunda mitad del año, en ocasión de las primarias, el gasto público pegó un salto muy grande. Entonces, para sostener un crecimiento de 41%, hay que seguir aumentando muy fuerte el gasto, y es lo que va a hacer Kicillof, porque ahora hay que hacer políticas, ahora sí, hay que hacer políticas activas y contracíclicas, porque claro, ¿no? Hay políticas contracíclicas. Porque hemos generado una recesión nosotros. Hay políticas contracíclicas que se hacen a veces y son importantes, pero están las que se hacen en el default y esas son las fundamentales, ¿no? Bueno, vamos a seguir con estos temas seguramente en otro momento del programa. Ahora vamos a ir a un corte y después de ese corte vamos a tener una mesa que nos va a llevar por otra navegación. Vamos a estar con 3 expertos en política, además son los 3 militantes políticos, no son argentinos, es un colombiano, Alejandro Fajardo, que participa de la política de su país y está ligado además a una experiencia de gobierno en Antioquia, en Colombia, Roberto Patiño, que ha participado y participa en el movimiento de Enrique Capriles en Venezuela y ha tenido muchísima intervención en lo que han sido la organización juvenil alrededor de Capriles, y Juan Andrés Mejía, que también es venezolano y tiene una gran intervención en el movimiento de Leopoldo López, que es el líder disidente venezolano que hoy lamentablemente sigue preso. Con ellos vamos a hablar de infinidad de temas. Vamos a hablar de estudios, porque los 3 estudian en Harvard y están muy metidos en cuestiones que tienen que ver con la vida de las ideas. Vamos a hablar de Venezuela, de Colombia, de Latinoamérica, del populismo y de tantos temas más. Esto después del corte. Gracias. Las pymes de San Martín producen todo y lo vas a poder ver en EPSAM 2014. 10.000 metros cuadrados, 20 domos, más de 300 expositores y una zona digital de entretenimientos. Descubrila en www.epsam.gov.ar. Del 6 al 9 de noviembre en el Parque Irigoyen, 25 de mayo y General Paz. Entrada libre y gratuita. Vení y asombrate, que este año hay mucho por descubrir en EPSAM. Municipalidad de San Martín. El mundo necesita compartir más momentos mágicos. Alimentalos con Arcor. Silfa, laboratorios farmacéuticos, auténticamente argentinos. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Ciruelo, el señor de los dragones, presenta Arte Dragón 2014. Del 17 de julio al 28 de septiembre, Ciudad Cultural Conex. Auspicia Vorterix.
estamos de vuelta en Odisea, en esta mesa tan interesante. Bueno, yo quería abrir el fuego con Venezuela, luego pasamos a Colombia, para que nos expliquen el chavismo post-chavista, o cómo sigue la Venezuela post-chavista, qué cambios notan respecto, en el gobierno de Maduro respecto del de Chávez. Cualquiera de los dos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nos sentimos muy contentos de estar aquí. Hemos tenido la oportunidad de conversar en varias oportunidades con Carlos y la verdad es que estamos fascinados con Argentina y con la situación que ustedes están viviendo en este momento. En el caso de Venezuela, yo quisiera dividir la respuesta para hacerlo lo más breve posible en tres partes, ¿no? La primera, la parte económica, la que tú conversabas actualmente. Nosotros estamos viviendo una situación económica que es probablemente las peores de la historia del país. Tenemos una inflación de más del 60% anualizada. Para el año que viene los pronósticos hablan más del 90%. Tenemos una escasez de más del 30%. Eso quiere decir que de cada tres lugares que tú vas a buscar un producto, no lo vas a conseguir en uno. Y tenemos también un tipo de cambio que está controlado, que el oficial es 6 bolívares por $1, y hay un mercado paralelo, se llama el mercado negro en Venezuela, es de otro color, y es de más de 80 actualmente, ¿no? ¿Te van a dejar entrar a Venezuela ahora que dijiste la cotización? Sí, bueno, espero que sí. Entonces, estamos hablando de unas grandísimas distorsiones en la economía que obviamente afectan a las personas que están más desprotegidas, a los sectores más vulnerables de la sociedad. Cuando hablamos del tema social, vemos que en Venezuela hay un grandísimo deterioro del punto de vista de la organización de base de un gobierno que se autodenominaba un gobierno popular. Es un gobierno que la semana pasada tuvo uno de sus principales voceros, Diosdado Cabello, fue a una zona del país, bueno, que ustedes la deben conocer mucho aquí en Argentina, que hay una empresa muy importante que se llama Sidor, que antes era de Techín. Y bueno, fue con un discurso agresivo de persecución a los sindicatos. Hemos visto protestas en todo el país porque se cuentan por las decenas todos los días. ¿Eso no existía con Chávez? Sí existía, pero ha venido a un nivel de deterioro exponencial. Y desde el punto de vista político, una cosa muy importante es que hay una grandísima persecución política y represión, violación de los derechos humanos. Tenemos dirigentes políticos de la oposición injustamente presos, como el caso de Leopoldo López, con quien Juan Andrés trabaja directamente, como el caso de varios alcaldes. Y yo pienso que eso se debe a que el gobierno se siente débil. El chavismo se quedó sin su gran líder, se quedó sin Chávez, se quedó sin identidad. Maduro derrochó una herencia política que uno nunca hubiese pensado que eso era posible. Digamos que Chávez obtuvo una victoria relativamente cómoda sobre nosotros, eso sí, con todos los abusos desde el poder, con un petroestado financiando su campaña, con el control absoluto de los medios de comunicación, pero nos ganó esa elección de octubre por un poco más de 10 puntos, para luego, solo unos meses después, Maduro perder esa elección que luego terminan llevándosela de forma injusta, a nuestro parecer, y lo que ha dejado es un gobierno sin un liderazgo y que está cooptado por las Fuerzas Armadas. Ahora este gobierno recién empieza. Claro, pero la pregunta que yo le haría a Juan, y obviamente a ambos, tiene que ver, quiero hacer pie sobre algo que acaba de decir Roberto. El gobierno queda huérfano de líder. ¿Esto fue una ventaja, la desaparición de Chávez, o una desventaja para la oposición, para la forma en que la oposición le explica las cosas a los venezolanos? Yo creo que puede ser una gran ventaja, no lo es todavía, y me explico un poco. Chávez, sin duda alguna, tenía un liderazgo, un carisma que desbordaba, ¿no? Un carisma que iba más allá de Venezuela, un carisma que se convirtió en un liderazgo inclusive mundial. Ese liderazgo ya no está y realmente es insustituible. En Venezuela no hay, dentro del chavismo, otras personas que puedan manejar, digamos, el movimiento chavista, un movimiento más diverso, un movimiento donde no es un movimiento de izquierda realmente, ahí hay militares, ahí hay personas que son de centro, ahí hay personas que son radicales de izquierda, es un movimiento complicado de entender. Y la ausencia de Chávez produce también al mismo tiempo un resquebramiento dentro del chavismo, que unido a esta crisis política, social y económica que comentaba Roberto, pudiera convertirse, Carlos, en una gran oportunidad para plantear una alternativa. Por 14 años hemos hablado de esta alternativa, pero las condiciones no estaban dadas para que la gente estuviera dispuesta a escucharla. Estamos en un momento propicio para eso y la oposición tiene entonces un gran reto, que es ocupar ese espacio
que Chávez dejó vacío y decirle al pueblo venezolano, hay un camino distinto, hay una alternativa. Hoy, lamentablemente, eso no ha sido posible, pero la oportunidad está ahí. ¿No ha sido posible por qué? Bueno, digamos, ¿por qué razones la oposición tiene problemas para formular esa alternativa? Y les agrego una más. ¿La oposición sigue unida o empieza a verse algún proceso de resquebrajamiento de la oposición en los últimos meses? Mira, yo te diría que dentro de la oposición hay un gran debate en este momento, un gran debate de cómo avanzar. Y es un debate que no es sencillo, yo no le tengo una respuesta única, pero es importante entender de dónde nace ese debate. Ese debate nace de que estamos enfrentando a un gobierno que no es democrático. Y cómo enfrentar a un gobierno que no es democrático no es sencillo, sobre todo en el siglo XXI, porque tampoco es fácil decir que estamos en una dictadura. El gobierno que tenemos hoy, yo les mentiría si les digo que se parece al gobierno que tuvo Argentina al final de los años 70, o mentiría si digo que es un gobierno como el de Pinochet, pero sin duda alguna que no es un gobierno democrático. Y esto lo digo con toda la propiedad porque en Venezuela hoy, por ejemplo, no pudiéramos estar dando como un debate como este en un canal de televisión nacional. En Venezuela hoy no podemos salir a la calle a protestar en ciertas partes de la ciudad porque inmediatamente vamos presos. Desde febrero de este año hasta la fecha, más de 3.000 personas han sido detenidas por protestar por sus derechos establecidos en la Constitución. ¿Siguen detenidas? No, muchos han sido liberados, pero es una forma de ir amedrentando. Entonces, en medio de esa crisis política, cómo avanzar es complicado. Hay unos que piensan que la vía electoral es suficiente, hay otros que plantean que la vía electoral en sí misma no es suficiente porque esto es un gobierno que no respeta los resultados. Y bueno, en medio de ese debate pues hay distintos planteamientos y hay distintas alternativas. Y yo tengo confianza de que en las próximas semanas pues podremos llegar a un consenso de cómo avanzar. Pero Roberto, ¿y qué papel jugó la Iglesia en estos últimos meses y en el intento que hubo de mediación? La Iglesia jugó un papel importante. Es un tema que a nosotros nos interesa, estamos especialmente cerca porque hubo una intervención especial de Bergoglio en todo esto, conversaciones entre Bergoglio y Obama, digamos, es una cuestión que no quedó encapsulada en la Iglesia venezolana, sino que intervino el nuncio, digamos, ha sido un juego internacional que hubo alrededor de esa mediación que quedó como aletargada, ¿no? Sí, yo pienso que el gobierno, uno de los resultados que hubo de las manifestaciones que empezaron en febrero fue que el gobierno se vio forzado a iniciar un proceso de diálogo con la oposición. Y yo pienso que ese proceso de diálogo donde participó la Iglesia y participaron los 3 cancilleres de UNASUR, el canciller de Brasil, el canciller de Ecuador y la canciller de Colombia, tuvo una principal razón de ser que eran las terribles violaciones de derechos humanos que estaban sucediendo en Venezuela. Estamos hablando de un joven que fue violado mientras estaba detenido con un fusil. Estamos hablando de muertes en la calle de jóvenes por estar protestando. Y parte del resultado de este diálogo, que en realidad, si tú lo ves desde el punto de vista de si se consiguió, se avanzó algo entre la oposición y el gobierno, es nulo en ese sentido. Sí, pero yo creo que parte del resultado está en que esa mediación que hicieron cancilleres de gobiernos como el de Brasil, como el de Ecuador, desenmascaró lo que es el chavismo y lo que es el oficialismo hoy en día en Venezuela para esos países que habían sido aliados del gobierno y que de cierta forma manifestaban en privado con los dirigentes de oposición su frustración de ver a estos supuestos revolucionarios ser incapaces de ceder para que en Venezuela sea un proceso democrático y de transparencia y amplitud. Antes de pasar a Colombia, hace unos días se llevó a cabo el Congreso del Partido Socialista de Venezuela y yo vi que en varios discursos había un mensaje de que, bueno, en esta etapa lo que hay que pasar es lo que hicimos con la economía, del tránsito hacia el socialismo, modificar la política para llevar el socialismo también al marco legal. ¿Ustedes piensan que hay un proyecto de partido único en la idea del Partido Socialista de Venezuela de quitar el vestigio democrático que queda o lo ven difícil? Yo, en mi opinión, en Venezuela lo que hay es una gran estafa política. El gobierno, su proyecto es quedarse en el poder al costo que sea. Y eso se ve reflejado en la carta de renuncia que hizo el ministro Giordani, que fue el ministro muy vinculado a la economía y muy vinculado a Chávez, de los sectores más de izquierda radicales en Venezuela, que escribe una carta de renuncia pública a Maduro, diciendo datos interesantes. Por ejemplo, se robaron más de $30.000 millones por el control de cambio.
Un ministro de Economía reconociendo que el gobierno permitió que hubiese corrupción con empresas de maletín por 30.000 millones de dólares. Y otra más importante aún, o tan importante como esa, dice explícitamente que el gobierno tuvo que hacer un esfuerzo fiscal enorme para garantizar la victoria de Chávez en el año 2012 contra Capriles, que resultó en el déficit que tenemos de más del 18%, que ha resultado en los niveles de inflación, de escasez y deterioro económico, que a los que más afectan es a los más pobres. Entonces estamos hablando de un gobierno que se dice socialista, que se dice un gobierno que se interesa por los más necesitados, pero que es un gobierno que tiene políticas que van en detrimento y en contra de justamente esos sectores vulnerables de la sociedad. Alejandro, vos sos colombiano y ustedes también están metidos en una experiencia, son todas experiencias límites, ¿no? Digamos, ninguna parece del todo normal si uno piensa la vida en términos más o menos normales, que es la de terminar con una guerrilla muy arcaica, muy degradada, sin rumbo. Ahora, para terminar con esa guerrilla que son las FARC y que el proceso de negociación de paz llegue a buen puerto, en alguna medida en la ecuación necesitan que esto no se termine del todo, digamos, necesitan de esta Venezuela dramática que están contando Juan Andrés y Roberto. ¿Cómo ves vos ambos problemas relacionados, digamos, la relación entre Santos, negociación con la FARC y relaciones con el chavismo? Estoy de acuerdo en esa lectura, Carlos, inicialmente. Yo los escuchaba a ustedes hablar ahora y decía, bueno, en Argentina parece que hay un problema de macroeconomía, en Venezuela de régimen político, de democracia y de derechos humanos. En Colombia estamos resolviendo lo de las FARC y difiero de ti en un punto, es que el rumbo de las FARC se los había dado Chávez. La guerrilla colombiana, después de muchas décadas de haber perdido el rumbo, lo recuperó hace unos años alrededor... Que es el rumbo a la negociación. Exacto. Y la guerrilla tuvo un rumbo. ¿Y cómo es que se lo dio Chávez? ¿Por qué no contás un poco? Pero eso que quede claro, porque tenían un rumbo y la tragedia para Juan Manuel Santos es que lo perdieron. Y de la manera más inesperada. Chávez convence a las FARC... Lo que estás diciendo, para que quede más claro, es que también las FARC quedaron huérfanas de Chávez. Sí, y que venían huérfanas décadas. Y surge un tipo, del cual estaban hablando Juan y Roberto, que les da un rumbo y cuando la cosa está encaminada, se muere el tipo. Y dependía del tipo completamente. Es decir, Maduro no es el rumbo, era un individuo, una figura. De Chávez. Económicamente, ideológicamente... Sobre todo ideológicamente. Y del mandato político, porque lo que uno advierte en estos días es que Santos, intuyo, está buscando un sustituto de Chávez por donde sea, digamos. Le pide a Putin que por favor convalide el proceso de paz, lo trae a Lula. Estuvo con Maduro esta semana. Lo lleva a Maduro a, digamos, está tratando con retazos o con sustitutos de reemplazar la figura de Chávez, que era un poco el garante de ese... Y no lo va a conseguir, porque no hay un tipo de ese nivel. Y esto es unas... Tampoco lo son los cubanos, a tu juicio. No, no porque habrían sido antes. Los cubanos llevan ahí toda la vida y nunca habían sido. Fidel tiene una comunicación cortada con las FARC. El hombre era Chávez. Mi sensación es que estamos cerca de resolver ese problema y que la ida de Maduro significa que Santos está llevando un tipo muy poco popular en Colombia. Es decir, él está asumiendo un riesgo político al llevarlo y siento que estamos avanzando y que por ahí... Para entender un poco más la lógica, ¿hace falta alguien que coordine un poco ideológicamente la negociación para sacar a la FARC de, digamos, algo más descentralizado, de sus negocios, del narcotráfico? Y alguien ¿Eso que es lo le que garantice alguien creíble para la FARC que les garantice que hay que estar sentado a la mesa. Sí. Y para eso... El mismo garante que necesitan los bancos en la Argentina de que si compras la deuda en default te la van a pagar. Una discusión, por cierto, en la cual Argentina ha estado completamente ausente y eso es patético. Para mí, Chile juega un papel importante, Noruega está, Venezuela una cosa, Lula acaba de llegar de Brasil, Santos acaba de empezar un proceso con la segunda guerrilla que es el ELN. Como vos sabés, Kirchner... Tal vez el papel más importante desde el punto de vista internacional, a mi juicio, que jugó Kirchner, más allá de la retórica, más allá de lo que le gusta al kirchnerismo mostrar... ¿Cuándo se fue a la selva a buscar a Ingrid Betancourt? No, eso fue hacer el ridículo. No, yo creo que lo más importante que hizo Kirchner, una de las cosas más importantes a escala regional, fue que fue un actor decisivo en el acercamiento entre Santos y Chávez.
Sí. Y ese acercamiento nació en un almuerzo que se produjo en la Embajada de Colombia en Buenos Aires. Lo convocó el embajador de entonces, que era Álvaro García Jiménez, lo invitó a Kirchner a almorzar con Santos, que en ese momento no me acuerdo si era candidato o ya candidato electo, y ahí empezó un acercamiento que termina en este proceso de coordinación venezolano-colombiana para poder sentar a la FARC a la mesa. Pero ese papel ya no existe. No, porque renunció la Argentina a tener un rol político en la escena regional concreto, más allá de la retórica, de objetos literarios como UNASUR, Mercosur, que están todos vaciados de sentido. Y en este proceso ya ni la retórica. Argentina desapareció este año. Y la pregunta... Y sí interviene, muy importante, Cuba. Sí, claro, entre otras porque allá están los guerrilleros. Los nórdicos. Sí, Noruega sobre todo. ¿Por qué los nórdicos? Ellos han sido siempre un lugar en donde varios guerrilleros de las FARC que trataron de hacer política en los 90 han vivido allá, y ellos siempre han estado apoyando la solución negociada al conflicto y le dan una distancia y una seriedad a la discusión. Bueno, y Brasil también, ¿no? ¿Cómo Es evaluás vos reciente. el lugar de Brasil en la región? Me gustaría a ustedes también escucharlo sobre eso y sobre todo a vos, Roberto, que venís de una temporada en... No voy a decir en Ipanema porque parece una broma. Alejandro. En Colombia es un papel nuevo. No es este problema que han tenido con Venezuela. Es decir, la fuerza de Lula ahora es fundamental para el liderazgo y sobre todo frente a la muerte de Chávez. Porque Santos necesita a alguien que les hable a estos tipos y les diga, vamos a hacer democracia. Y Lula acaba de entrar, vamos viendo. Yo creo que hay que darle tiempo a esa entrada de Brasil al proceso de paz. Roberto. Mira, yo creo que Brasil juega un papel fundamental en nuestra región, es evidente, es el país más grande, con mayor población y con la economía más grande. Sin duda, pienso que han sido los grandes valedores del chavismo internacionalmente, ¿no? ¿Cómo lo ve eso la oposición, digamos? Bueno, la oposición, nosotros hemos tratado de hacer siempre un esfuerzo a acercarnos a Brasil. Ha sido complejo. Se han dejado muchas veces establecer a nivel latinoamericano, pensaría yo, muchos prejuicios, ¿no? El chavismo invirtió muchísimo dinero en lobby internacional. Nosotros teníamos la oportunidad de conversar también con un gremialista de la educación, y cuando llegamos veíamos que tenía un afiche de Chávez, y cuando entramos a la reunión él probablemente tenía una percepción de que nosotros éramos unos extremistas, que no queríamos, digamos, de derecha, cosas absolutamente que Ahora, no creemos en la desde educación. el punto de vista de los incentivos de Brasil, digamos, ¿por qué Brasil se acerca tanto al chavismo? ¿Para decorar un gobierno que podía ser caratulado como de centro-derecha? No, para hablar ¿O para que- hacer implosionar el Mercosur y No, favorecer la UNASUR? Una de las razones fundamentales son sus intereses económicos en Venezuela. Hay una empresa brasileña que se llama Odebrecht, claro. que tiene todos los contratos públicos en Venezuela sin que haya un proceso de licitación. Construye el metro, está construyendo la ampliación del metro de Caracas, puentes, autopistas, elevados, cualquier cantidad de obras públicas, que yo estoy convencido de que eso tiene un efecto, porque también lo tuvo, en un sentido, Alejandro creo que cuenta una parte de la historia con el acercamiento entre Santos y Chávez, pero la otra parte de la historia es que eso arranca por la deuda que había con Colombia desde Venezuela, y que es el primer punto que acuerdan en Santa Marta. ¿Cuál es el mecanismo para que Venezuela le pague la deuda que tiene con los proveedores colombianos de alimentos, etcétera, que están enviándose a Venezuela? Me gustaría escucharlos hablar sobre, tenemos ya poquito tiempo, muy sintéticamente sobre dos cuestiones, ¿no? Ustedes estudian además ciencia política, estudian en la Escuela de Gobierno de Harvard, así que tienen reflexión teórica sobre estos temas también. Vos estás involucrado en el tema en uno de los temas por tu procedencia. Me gustaría que nos digas, desde la perspectiva de un colombiano en un país con la agenda que tiene hoy la Argentina, una idea sobre el problema del narcotráfico y la violencia. Yo vengo de Medellín, que en el año 1991 era el centro mundial del narcotráfico. Allá, asociado al nombre de Pablo Escobar, surgió todo este problema y me daba mucho dolor que sea una palabra que ahora en Argentina tiene sentido, porque nosotros sabemos el dolor y la sangre que viene asociado. Seguramente se puede hablar teóricamente, pero es mucha sangre la que vio Medellín y que México la empezó a ver. Allá empezaron a hablar de colombianización de México. Y ahí me interesa mucho, Carlos, un punto que es la integración contra el narcotráfico. Luchando país por país no va a funcionar. Luchando con plata de los Estados Unidos no va a funcionar. El Plan Colombia no le cabe $1 más a Colombia.
no ha servido. Indudablemente se ha rebajado el problema, hay menos mata de coca, pero se movió a Perú, Honduras está hecho un desastre y ahora hay mafia en Argentina que ustedes conocen mejor que yo qué tal es. Mi intuición es que la solución de esto pasa por una integración, pero seria, no esta cosa de la retórica, porque retórica podemos echar en el programa. Está haciendo Mujica en Uruguay, la despenalización de determinados tipos de consumo, ¿qué opinas? Que es un experimento muy interesante. Y a una pequeña escala, en un país que parece Suiza, en América Latina, pues todas las discusiones que nosotros tenemos parecen más bien de África subsahariana y veces, y Mujica ojalá salga bien, y creo que tiene un sentido explorar eso. Juan, la última. Te voy a hacer una pregunta que daría para que contestes con un libro. ¿Por qué tenemos los latinoamericanos tanta propensión a los liderazgos personales? Pues sí, sin duda alguna quedaría para un libro. Pero yo diría que en Venezuela y en Latinoamérica en general hemos logrado en la última década un crecimiento económico interesante, ¿no? Más en algunos países que en otros. Pero sin duda alguna que una de las grandes deudas que tenemos es disminuir las brechas de desigualdad que existen en nuestros países. Y lamentablemente esta última década también sirvió para que algunos dirigentes políticos aprovecharan esa brecha, no para, digamos, estrecharla, sino para proyectar unos proyectos políticos, para catapultar unos liderazgos que al final del día, pues hoy vemos un poco las consecuencias, no han sabido solventar el problema. Yo creo que esa es parte de la razón, el tema de la desigualdad en nuestro continente, el continente y la región más desigual del mundo, y hasta que no solventemos eso, pues el germen del personalismo y del populismo pues siempre estará presente. Bueno, muchísimas gracias, mucha suerte en todo lo que han emprendido y lo que van a seguir emprendiendo. Muchas gracias por venir, gracias. Fue un placer. Gracias por la invitación. Que terminen bien la estadía en la Argentina. Gracias. El próximo bloque, los tweets, Carola, el cierre de Odisea. El trabajo diario de miles de argentinos, sumado a la inversión constante en tecnologías de punta, hacen de la producción y exportación de cereales y productos oleaginosos la mayor fuente genuina de divisas, contribuyendo significativamente al crecimiento de nuestro país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. Subte de Buenos Aires. Sigamos creyendo en el transporte público. Sigamos creyendo en la ciudad. Peugeot CarSafe. Un servicio de seguridad y asistencia vehicular que asegura el bienestar del conductor y sus ocupantes a través de una aplicación móvil con 9 funciones específicas. Localización vehicular. Recorrido histórico. Zona segura. Velocidad máxima. Aviso de service activo. Botón de emergencia. Puntos de interés. Recupero vehicular. Escolta vehicular y Core Assistance. Peugeot CarSafe. Toda la seguridad que tu auto y vos necesitan en tu smartphone. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. Volvemos a Odisea y de nuevo en el museo, nuestro querido Museo de la Década Ganada, con un nuevo ejemplar para enriquecer el acervo del museo, que es en este caso, Nico. Bueno, esta es la calificación soberana de la Argentina, donde lo que podemos ver es que hemos vuelto al punto Mejor de dicho, partida. lo que no podemos ver. Claro, lo que no podemos ver. A ver. O sea, para el museo,
lo que va a quedar es la Argentina fuera del default. Este gobierno arrancó con la Argentina en default selectivo y fuimos recorriendo algunas mejoras crediticias. El máximo que tuvimos fue una B, empezó el descenso, triple C más, triple C menos, triple C menos, y a partir de la semana pasada hemos vuelto al default selectivo, que tendríamos que escribir aquí en rojo. Y bueno, y escribirlo, sí. Vamos a ponerlo. Escribirlo y... Entonces le ponemos... Había sido una linda experiencia la de... Selective Default, lo puse en azul. Con la cabeza fuera del agua. Pero, como la nota de una maestra, nos mandaron abajo. Nos mandaron abajo. Selective Default nuevamente, y entonces la Argentina fuera del default fue bueno mientras duró. Vamos Delicias de la década ganada. Delicias de la década ganada. Y vamos a ponerlo acá con el informe Mosconi. Perfecto. ¿Ah? Ahí está. Bueno, y tenemos los tweets de la semana. Empezamos con un homenaje al doctor Zaffaroni, sí, de nuestro amigo Gustavo Bazán. Si es con la luz prendida, no es default. Perfecto. Zaffaroni Jurisprudencia, dijo. muy bien. Jurisprudencia del doctor Zaffaroni. Bueno, uno de la agencia Telam, que reproduce unas declaraciones de Cristina, que dice: el mejor homenaje a Angelelli es trabajar por el bienestar de los argentinos. Bueno, estuvo trabajando mucho la semana pasada por el bienestar de los argentinos. Todos estos días. Macchi. A comparación de algunos países vecinos que me sorprendieron para mal, Argentina no retiró su embajador de Israel. ¿Verdad? Punto para la hotelera. ¿A quién se refiere? ¿La hotelera? Sí. Bueno, la presidenta es hotelera. Claro. ¿O no, Sí, no sí. vive de los hoteles? Es así. Además de abogada exitosa, ¿no? Además, sí, sí. Como lo está demostrando todos estos días. El amigo expert dice que tal vez este gobierno ya sea demasiado payaso hasta para Argentina. Está optimista, expert. David Vincent. Cuando te quedes sin laburo, ten en cuenta que lo del default es solo una cuestión de semántica. Es así. Lindo consejo. Vamos a ver a Carola. Vamos a ver a Carola. Carola. Hola Carlos, bienvenido. Bien, buenas noches. muchas gracias. Buenas. Hola Nico, ¿cómo estás? Óptimo. Óptimo. Defaulteado y bien. Muy bien. Salud. Salud, Carolita. Salud a ambos. Si era tan difícil levantar una materia en el colegio, no me imagino salir de esto. Bueno, tengo dos así cortitas, las dos involucran... ¿Financieras? No, estas Mejor, involucran, mejor. ya tuvimos suficiente. Sí, sacanos de ahí. Involucran fútbol, el escenario fue el predio que tiene la AFA en Ezeiza, donde se llevó a cabo, ¿no? donde estaba la capilla ardiente de Julio Grondona. Llega la presidenta de la Nación a saludar a la familia y se retira inmediatamente al baño Armando Capriotti. ¿Lo recuerdan? Ex Capriotti y Chacarita. Chacarita, ex vicepresidente de Vicepresidente Chacarita de durante la gestión de Luis Barrio Nuevo. Exactamente. Mano derecha de Barrio Nuevo. Exactamente, se retira al baño y en algún momento por esas cosas la presidenta busca un baño y la llevan justamente, sí, Nico, esa cara. ¿Había puesto la traba o no? Parece que no, lo agarró Pero justo. no hay baño de hombres y de Bueno, no de sé, damas. en los lugares futbolísticos no sé, no Es conozco como mucho. Nueva York, viste que vas y es... Así todo muy free, muy compartido. Sí, bueno, sí, lo compartido. agarraron ahí subiéndose. Pensé que se había dado vuelta, sí. No. Le quisieron hacer una broma a la presidenta. No puedo creer Capriotti algo la así. odia. Sí, están enemistados Le atribuye- desde el 2003, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvo preso. Todo por New Neighborhood. No. Ahí ha habido un caso donde después fue a juicio político el juez, digamos, hubo mucha manipulación judicial en Y el caso de Capriotti Capriotti. se sintió un preso político, Sí, básicamente, decía que era un ¿no? precio político, estaba en Devoto, mal. Estuvo en Devoto. Y él sí, se lo sí, sí. atribuye al gobierno. Justamente 2003, ¿no? Alguien Fue- le quiso hacer una broma a Capriotti, Y le o mandó ya a la estamos presidenta. en un nivel de fin de ciclo que empiezan a hacerle bromas de mal gusto a la presidenta. Sí, pero un cruce en el baño era inesperado. Parece esas películas de funerales donde... Sí, ¿no? sí. Mal Parrilli, ¿no? que la que es el mandaron. encargado de asistirla. Sí. Bueno, la otra de Julio Grondona que tengo es un llamado Así que, telefónico. pero quedaron encerrados en un baño. Bueno, no sé la si presidenta quedaron con un encerrados. enemigo. Hubo un encuentro. Mensajeros. Y estaba ahí Capriotti Se armó toda una levantándose los pantalones. Sí.
ya había terminado, estaba ahí subiendo el cierre. Un espanto, la cena es un espanto. Y el otro detalle que tengo es un llamado que hubo de Julio Grondona a un dirigente la noche antes de morir, justamente diciéndole que estaba... No sabemos quién fue. Ya no suele hablar siempre llama las noches antes. En la víspera. Sí. En la víspera llama. Habló con este dirigente justamente diciéndole que estaba muy angustiado, atajando penales, parece, por todo lo... Sí. Bueno, fue bastante notorio todos los problemas en los que se vio envuelto después Estaba en todos los temas, ¿no? Parece que... Absorbente. Poco delegador, ¿no? Estaban faltando tornillos Phillips en la ferretería y eso lo tenía. Y ahí estaba él. Así que fue el último llamado. Estaba ahí comentando lo angustiado que lo tenía todo. O sea todo que este ese asunto. que habló con él pudo verse venir el final de Grondona. Por lo no menos, le debe haber sorprendido. Por lo menos lo habrá visto así apesadumbrado y bastante angustiado con Un hombre de todo lo que condiciones pasaba. políticas, bueno, sorprendentes, ¿no? Hay anécdotas sobre cómo lo instruyó en política Blatter, ¿no? Vos tenés una buena anécdota ahí, sí. No, aparentemente cuando Blatter gana su primera elección, no estaba muy curtido y Grondona ya era un dirigente que venía de la Argentina, 40 llevaba años. 40 años. Algunos añitos. Y aparentemente Blatter ganó en una elección bastante discutida a Johansson. Sí, a la exactamente, sí. Lennart Johansson. Que era el presidente de la UEFA, o sea, de la Asociación Europea de Fútbol. Y Blatter ganó en medio de bribery allegations, cosas así. Había algunos temitas de soborno. Y apenas gana... infamias. Infundios. Habladurías. Apenas se conoce el triunfo, Grondona le dice algo al oído que lo vayas a abrazar. Entonces, al derrotado. Al derrotado. Entonces Blatter fue a abrazar al derrotado. Primera lección de Grondona. Y No Blatter dejes sueltos. se despide de él hablando de su mano derecha, ¿no? Sí. Con mucho Bueno, afecto. es que Grondona era clave en el armado de poder de la FIFA porque traslada a la FIFA el método que venía aplicando en la Asociación del Fútbol Localmente. Argentino durante años, que es conquistar el consenso y sobre todo tener siempre en cuenta la gran mayoría de sumergidos que hay en el fútbol, ¿no? Digamos, los clubes en general son pobres y todos están al borde de la quiebra. Entonces Grondona se enteraba de que en Chaco había un club que estaba por hundirse e iba con Messi a que juegue la selección en el Chaco y lo salvaba. Y bueno, ese hombre le besaba el anillo, todo pasa, y ¿Cuántas listas no de dejaba favores, jamás ¿no? de votarlo. Claro. Este aprecio por la periferia, diría Bergoglio, lo llevó después... un gran hacedor de favores, digamos. Exacto, y lo llevó a la escala internacional con africanos, asiáticos, etcétera, que eran los que él conquistaba para darle el poder a Blatter. ¿Quién sería un paralelo con la política? ¿Quién fue el último gran hacedor de favores o algún dirigente político? No, muchísimos. Lorenzo Miguel, Vicente Sadi. El caudillismo tradicional está hecho de eso. Claro. Pero además, el gremialismo es eso. Por eso el político no entiende la lógica del gremio nunca y cree que con popularidad política podés llevarte puesto a un gremio. ¿Por qué? Porque el gremialismo son instituciones, sobre todo las tradicionales argentinas, hechas sobre la base de pactos de vasallaje feudal, ¿no? Donde el vasallo ponía las manos entre las manos del señor y se cerraba ahí un compromiso de fidelidad. Muy serio para la hora del whisky. Es el whisky el que me lleva por ese camino. Bueno, vamos a despedirnos hasta la semana que viene. Nos vamos a ir escuchando a la señora Carola Gil. Muy bien, Carola. Dedicado a nuestro amigo Rastignac, la versión de Carola. Que la pide. Así que hasta la semana que viene. Que tenga muy buena semana. Salud. Salud. And I could make you fly away, but I could never make you stay. You said you were in love with me. Both of us know that that's impossible. And I could make you rue the day, but I could never make you stay. Not for all the tea in China,
words, not if I could write for you the sweetest song you've ever heard. It doesn't matter what I'll do, not for all my little words. Now that you've made me want to die, you tell me that you're a boyfriend of